Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 25. Amén. Entonces leemos en el nombre del Señor. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que tenga una buena cabida también en nuestras mentes, que podamos retener esta palabra. Bueno, primero debemos entender qué es la Cena del Señor. Y la Cena del Señor, hermano, es una ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recordarle a Él, para que nosotros recordáramos a Cristo y también su muerte redentora. También se le conoce como la Eucaristía, ¿cierto? Que es acción de gracia. Cuando nosotros estamos cenando, estamos haciendo una acción de gracias también a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hechos específicamente se recuerdan en la Santa Cena? ¿Qué es lo que nosotros estamos recordando cuando estamos cenando, cuando estamos en este momento tan íntimo con nuestro Señor Jesucristo? Primero, estamos recordando la gracia de Cristo sobre nuestra vida. Por gracia hemos sido salvos. Y hoy podemos estar aquí, y si Dios lo permite, vamos a poder el próximo domingo estar cenando con nuestro Señor Jesucristo. También recordamos cuando estamos cenando la gravedad del pecado y del costo que Cristo tuvo que pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Es un costo muy alto que nosotros deberíamos haber pagado. Y el costo, hermano, para poder borrar todos nuestros pecados delante del Padre, los tomó Cristo y los pagó por nosotros. En Isaías 53:5, este versículo lo describe muy bien. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Me lo deja ahí, por favor, hermano, para que sigamos avanzando? Sobre este mismo versículo, vamos a ir desglosándolo. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La paga del pecado que nosotros, toda en realidad la humanidad, tenía, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, la cura de este pecado era la muerte. Y Cristo puso su vida por la de usted y por la mía y por la de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros cenamos, cuando estemos cenando ese día,
el Señor nos invita hoy a que podamos meditar en este versículo. Que Él fue herido por nuestras rebeliones, en donde nosotros tendríamos que haber vivido ese episodio, en donde Romina, en donde Pamela y en donde todos los que estamos acá, deberíamos haber sido nosotros los que estábamos allí poniendo nuestro cuerpo, en donde tendríamos que haber sido azotados, en donde nos tendrían que haber puesto una corona de espinas, porque la paga del pecado era la muerte. Molido por nuestros pecados, dice, molido. Las películas que nosotros podemos ver no representan la realidad, porque aquí dice que Él fue molido por nuestros pecados. Me imagino todos los azotes que Cristo recibió, que tiene que haber sido tan terrible que el versículo lo expresa así: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. El Señor llevó ese castigo para darnos paz a cada uno de nosotros. Cuando estemos cenando, recordemos siempre esto, que si hoy gozamos de paz, es porque el Señor llevó ese castigo que tú y yo nos merecíamos. Y que nunca se nos olvide, porque recuerden que Cristo dijo que hagamos esto en memoria de Él. Y muchas veces tomamos la Santa Cena como recordando la muerte de Cristo. Simplemente eso. Pero no nos ponemos a pensar de todo lo que Cristo nos libró a nosotros. Porque todo eso lo tendríamos que haber pasado cada uno en la humanidad, por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Y que por su llaga fuimos curados. Hermanos, ese momento de la cena del Señor es tan significativo que merece un momento de meditación, merece el momento de poder nosotros digerir lo que estamos haciendo y de ver al Señor en esa cena. No es cualquier cosa, no es un momento más. No es solamente una ordenanza que la vamos a cumplir y listo, pasó. Esto hacerlo en memoria de mí, dijo Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo y cuántas veces nosotros debemos conmemorar la Santa Cena? La Iglesia Apostólica lo hacía el primer día de cada semana, es decir, el día domingo. Pero Pablo no da ninguna cantidad de veces, no indica la Biblia cuántas veces debemos hacerlo, pero sí dice en Hechos 27, no, perdón, no fue, es Primera de Corintios 11:25. Esa, me equivoqué nuevamente. Hechos 27, entonces. Bueno, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No, dice, hacedlo cuantas veces bebáis en memoria de mí. Bueno, si alguien lo encuentra después lo podemos leer, pero en realidad, hermanos,
Lucas, ¿lo puedes leer, Romina? Amén. Ese versículo dice, cuántas veces lo hagáis, en otras palabras, cuántas veces ustedes lo hagan, no es tan relevante, sino que lo importante es que las veces que nosotros hagamos y recordemos la Santa Cena, la importancia está en cómo lo hagamos. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, cada 15 días, 3 veces al año, una vez al año. Pero lo importante no es la cantidad, sino que cómo nosotros vamos a presentarnos a la cena del Señor. ¿Con qué intención de nuestro corazón? ¿Con cuánta preparación nos vamos a sentar a cenar con el Señor? A eso apunta en realidad lo que queríamos decir en este versículo. Entonces, para seguir avanzando, ahora, ¿quiénes pueden cenar, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los que realmente pueden cenar? Los creyentes cristianos. Recuerden que esta cena es una comunión tanto del cuerpo de Cristo, de nosotros, la iglesia de Cristo, y la comunión con Cristo mismo. Por lo tanto, para poder estar en comunión, debemos tener algo en común. Y ese común es Cristo. Por lo tanto, alguien que no es creyente, que no ha aceptado a Cristo genuinamente, no puede participar de esta cena porque no estaría en comunión. Como requisito, primero, es que esta persona sea creyente, un creyente genuino. Ahora, ¿cuáles son los elementos usados en la Santa Cena? Todos los conocemos, ¿cierto? ¿Qué es? El pan y el vino. Pero ¿y por qué se usan estos elementos? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él mismo se autodominó y dijo, soy el pan de vida, el que descendió del cielo. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Egipto estuvo en el Éxodo, sintieron hambre. ¿Y Dios qué le envió? Manada del cielo. Y dice que nunca les faltó. Y así ellos pudieron seguir con vida. Pero Jesús dijo que Él era el pan que descendió del cielo. Y aquel que comiere de ese pan, nunca, nunca más tendría hambre. En Juan 6, 31 al 35 me gustaría que leyéramos. Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Lo que estábamos hablando del pueblo de Egipto, ¿verdad? Como está escrito, pan del cielo el pueblo de Israel, ¿qué dije yo? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, quise decir, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Sí? ¿Podemos seguir leyendo? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos estaban pensando en un pan físico. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estamos hablando de que ese pan verdadero es Jesucristo. Es por eso que este símbolo que nosotros tenemos cuando cenamos, que es este pan, nos recuerda a quién
al cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros partimos el pan, también tiene un significado. Cuando nosotros partimos el pan, estamos recordando cuando Cristo, lo que habíamos leído antes, ¿cierto? Cuando a Cristo lo despedazaron. Por eso es importante que cuando cenemos estemos totalmente concentrados en lo que estamos haciendo, viendo a Jesús en cada paso que damos. El pan nos representa a Cristo, el cuerpo de Cristo. Cuando lo partimos, representa a Cristo despedazado por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. La muerte de Cristo, esta muerte redentora, hermano, es un sacrificio que Cristo hizo, ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Mateo 26. Sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer el día domingo. Cuando los diáconos que estén ayudando a nuestro pastor acá nos den ese pan, recordemos las palabras de Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero no es simplemente que pensemos en el cuerpo de Cristo. Debemos pensar el por qué Cristo tuvo que poner su cuerpo por nosotros. Ese es el verdadero sentido de poder cenar. El vino, Mateo 26, versículo 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta ahí. El nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El antiguo pacto era el pacto que tenía Dios con los hombres. Y el nuevo pacto hoy está en Jesucristo. Ahora nosotros podemos tener entrada al Padre a través de Jesucristo. Y hoy todo pasa por Cristo. Y cuando nosotros estamos bebiendo de esta copa de vino, de este símbolo, estamos recordando la sangre redentora. Cuando Cristo allí murió en la cruz y derramó su sangre, Él limpió todos nuestros pecados, dice la palabra, de una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Solamente nos perdonó los pecados que teníamos pasado hasta el momento de que aceptamos a Cristo. No, la palabra dice todos nuestros pecados, pasado, presente, futuro, o sea, un presente continuo. Eso es lo que hace Cristo en su obra redentora cuando derramó su sangre por todos nosotros. Todos los días su sangre nos lava de los pecados que nosotros cometemos. Todos los días, hermanos. Esa sangre sigue lavando nuestros pecados. Él sigue redimiendo nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a recordar en el momento que estemos bebiendo de esta copa. Ahora, ¿cuáles son las razones de la Santa Cena? ¿Por qué la Iglesia cristiana hace esto? Primero, las razones son la humillación que sufrió Cristo. Isaías 53, del 4 al 12. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Ahí podemos ver expresada la humillación que vivió Jesucristo por toda la humanidad, por esa humanidad que hoy le desprecia, por esa humanidad que no quiere acercarse a Cristo, donde Cristo le ofrece un regalo. Toma, aquí está tu salvación. Yo pagué tu causa, pagué tu delito. Yo tomé el juicio que venía para ti, lo tomé y lo llevé en mi cuerpo, en mi sangre. Eso nos está diciendo Cristo. Y una de las razones por qué nosotros conmemoramos la Santa Cena es por esto, por la humillación de Cristo. También es para avivar el recuerdo de la muerte redentora de Cristo, para que no se nos olvide. Por eso Cristo dijo: haced esto en memoria de mí. Es por eso que es tan necesario hacerlo, y no solo una vez en el año, porque tendemos a olvidarnos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y este momento de la Santa Cena nos recuerda, nos aviva ese recuerdo nuevamente de la gracia que Cristo nos dio, y de esa muerte redentora, y de todo ese sufrimiento y humillación que Él vivió. También, cuando proclamamos la esperanza cristiana hasta la venida de Cristo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena Jesús dijo: haced esto hasta que yo venga. Nosotros a través de la cena proclamamos la esperanza de la venida de Cristo. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, haciéndonos la promesa, dice que Él vendrá y se tomará a sí mismo, porque nosotros somos parte de su cuerpo. Él vendrá y tomará a sus miembros, nosotros, su iglesia. Cuando nosotros cenamos, también estamos proclamando la esperanza que tenemos de la venida de Jesucristo. Alienta al cristiano que está en medio de las pruebas, dificultad o angustia. Eso también sucede cuando nosotros cenamos. La unidad del creyente en armonía. Cuando nosotros cenamos, una de las razones es para estar en unidad, para estar en comunión, en verdadera comunión. No podemos cenar si no estamos unánimes, si no estamos en comunión. La copa de bendición, 1 Corintios 16:17. Me regocijo con la venida, no. 1 Corintios 16:17. Ya, no importa. Pero ese versículo hablaba de la unidad de la iglesia, de que debemos estar en comunión. Hermano, si nosotros faltásemos a la unidad y a la comunión de hermanos, estamos cometiendo un pecado terrible delante de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque el proyecto de Dios es ese,
que la iglesia estemos unidos y en comunión. Y es el deseo de Jesucristo mismo. Quiero que leamos en Hechos 27. No es esto. Ya, no importa. Bueno, lo importante es que les pido que me pongan atención, ya no sigamos buscando el versículo para no perdernos del tema, pero la ruptura o la división del cuerpo de Cristo es una desobediencia tremenda al mandato de Cristo, al proyecto de Dios, como le decía, y al deseo del corazón de Jesucristo. Y el versículo era que el deseo de Cristo es que seamos uno. Si alguien lo puede buscar, el deseo de Cristo lo hizo en una oración al Padre. ¿Se recuerdan? Ya, ese es el versículo. Cuando él oraba al Padre para que también como él con el Padre eran uno solo, con el Espíritu Santo eran uno solo, también que nosotros, su iglesia, ahí está, y dice, y ya no estoy en el mundo, mas están en el mundo. Mas esto están en el mundo, está hablando de nosotros. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Amén. El deseo de Jesucristo es que nosotros seamos uno solo, como la comunión que Él tiene con el Padre, con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos divididos y el cuerpo de Cristo se rompe, nosotros estamos primero desobedeciendo al deseo y al mandato de Cristo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, dice la palabra también. Hay un versículo en Efesios 4:3 que dice eso. Para que solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La falta de amor entre los hermanos deja en evidencia la falta de amor por Cristo, hermanos. Aparte de la evidencia que deja entrever que nos falta amor para Cristo, es la desobediencia y la falta de amor a Cristo, una falta de espiritualidad. Cuando nosotros no somos capaces de amarnos el uno con el otro, de estar en comunión, habla de la poca espiritualidad que tenemos y del poco amor a Cristo. El que ama a Cristo también tiene que amar a su hermano, a su iglesia, porque Cristo dio su vida por aquel que es tu hermano. Un verdadero cristiano no debe albergar rencor en su corazón contra su hermano. ¿Y por qué estamos tratando eso? Porque también la predicación del pastor del día domingo nos hablaba de beber la cena indignamente. Y cuando nosotros guardamos rencor por uno de nuestros hermanos, seríamos transgresores y estaríamos bebiendo la cena indignamente, porque uno de los mandatos del Señor es que estemos en comunión. Además de eso, el Señor dice que será culpado del juicio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Primera de Corintios 11, 27 al 30. Primera de Corintios 11, versículo 27 al 30. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, tengamos cuidado, examinémonos.
Y la consecuencia dice, por la cual hay muchos que están enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando ahí dice muchos duermen, estamos entendiendo que está hablando de la muerte. Es tan delicado esto, hermano, que cuando nosotros bebemos la cena indignamente porque tenemos algo contra nuestro hermano, porque estamos con malas relaciones en nuestra familia, porque a lo mejor estamos en disciplina en la iglesia y pasamos deliberadamente a cenar, hay consecuencias. Hay una advertencia ahí, dice, por lo cual hay muchos que están enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos han partido por causa de esta transgresión. Así es que tengamos mucho cuidado al momento de cenar. Hoy es día miércoles, tenemos jueves, viernes, sábado para reconciliarnos y confesar nuestra falta con nuestros hermanos, con nuestros familiares y reconciliarnos. El Señor nos está dando el tiempo suficiente. Otra forma de tomar la cena indignamente, venir sin ninguna intención ni deseo de recordar al Señor. No me preparo para esta cena. Desprecio esta cena. Mi mente no está ahí. No tengo ninguna intención de mi corazón de venir a cenar. Eso también es tomar la cena indignamente. Y eso también trae consecuencias. Por eso la palabra dice, nos da la solución, examínese a sí mismo. Examinarse, hermano, no es algo negativo. Examinarse es algo positivo. Porque cuando nosotros nos estamos examinando, nos estamos escaneando, como decía nuestro pastor, no estamos haciendo un examen, es para cenar, no es para no cenar. Yo no me puedo quedar ahora con el pensamiento, no, es que la hermana Pamela dijo en la palabra que tenía que examinarme porque si no podía beber la copa, o sea, la Santa Cena indignamente. No me puedo quedar con eso, porque Cristo nos dice que debemos confesar nuestras faltas y perdonarnos, ya sea con nuestros hermanos o con la familia. Pero nosotros debemos hacerlo porque es un mandato del Señor. Por eso les digo, del domingo que el Señor nos está hablando con anticipación, nos está dando el tiempo para poder prepararnos para esta Santa Cena. Y en conclusión, para finalizar, pero antes me gustaría que leyéramos 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, cuando estamos hablando de esto, si lo puedes volver, ahí dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, no estamos hablando de una pérdida de salvación ni de condenación. Estamos hablando de que es una disciplina de parte del Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos examinamos, es algo positivo. Es algo positivo. Pero debemos trabajar en eso, porque si no, vamos a ser castigados por el Señor, pero como una forma de disciplina. No como una forma de juicio ni de pérdida de salvación. Y en conclusión, hermanos, para redondear todo lo que hemos hablado ahora, los creyentes debemos obedecer a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Que obedezcamos las ordenanzas que Él dejó. Y una de estas ordenanzas es que podamos recordarlo a Él a través de la Santa Cena. A Él y a su muerte redentora. Que debemos venir preparados a cenar. Todo lo que hablamos recién. Sin ninguna atadura con mis hermanos, ni con rencor por mis hermanos o por mi familia. Debemos estar, exacto, no debemos tener rencor con nadie, no solamente con nuestro hermano ni con nuestra familia, sino con todo nuestro entorno, porque somos nosotros la iglesia de Cristo. Así es que tenemos el tiempo todavía para prepararnos y asistir a cada una de estas instancias. La Biblia dice que debemos conmemorar
hacerlo en memoria de mí, dijo Jesucristo. Si no lo hacemos y nos arrancamos de la Santa Cena, estamos desobedeciendo la ordenanza de Cristo mismo y estamos despreciando, porque el Señor ya nos ha dado las herramientas y las indicaciones para poder ponernos en regla y poder cenar con Él. La única persona que no puede cenar es aquel que está cumpliendo una disciplina eclesial, el que está en disciplina. Es la única persona que podría decir, no, yo no puedo. ¿Por qué? Disciplina, ¿por qué? Hay por varias razones y varios motivos por qué un hermano puede estar en disciplina. No voy a entrar en detalles porque podemos alargarnos mucho. Pero en nuestra iglesia, gracias a Dios, no está ese caso. Así es que no hay excusa, hermano. La única excusa sería que tú y yo no quisiéramos dar el paso de reconciliarnos y de confesar nuestras ofensas con nuestro prójimo. Eso sería lo único, el orgullo. Y despreciaríamos este momento tan hermoso que se nos viene para este día domingo. Examinarnos a nosotros mismos antes de venir a cenar con el Señor. Y lo más importante, debemos en ese momento prestar atención al Señor. Debemos estar con nuestro corazón allí dispuesto a ver a Cristo, a tener comunión con Él y con nuestros hermanos, con un espíritu, con un deseo de poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros, esperando que nos sintamos preparados para este domingo, si Dios lo permite, y que no dejemos pasar este hermoso momento que vamos a vivir en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, y esta sería la palabra. Entonces, vamos a dar gracias al Señor. Le voy a pedir a Cristian que esté dando gracias al Señor.